Bueno, por supuesto, a propósito de este tema, voy a aprovechar para empezar por lo último que plantea Nico. Estamos en comunicación con Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Juan Martín, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Flor. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Empiezo por esto de la presentación en tribunales internacionales. Se han terminado las instancias Sí. en la Argentina. ¿Pensás que eso, por supuesto que hay que recurrir a eso, pero ¿pensás que eso es un recurso real, por lo menos en lo inmediato, o podría ser a mediano plazo, largo plazo o nunca? Sí, no, es un recurso real, no en lo inmediato. Las instancias internacionales suelen demorar mucho, llevan mucho tiempo. Por supuesto que se tienen que hacer y entiendo que se van a hacer, obviamente, pero llevan tiempo, llevan mucho tiempo. Así que no es nada que vaya a resolverse en lo inmediato, efectivamente. Tu primera evaluación respecto de este fallo, más allá de que imagino compartís la mirada de Cristina Fernández respecto de qué lo impulsó y todas las instancias, digamos, todas las manos que Sí, se metieron en el medio. Pero quedó más claro que nunca. tu primera mirada sobre la decisión de la Corte Suprema es Sí. que hay problemas jurídicos, o sea, ¿no se sostiene No. esa mirada de la Corte Suprema? ¿O qué es lo primero que dirías? Mira, lo primero que diría es que es una profunda vergüenza, pero profunda vergüenza, y no una vergüenza genérica, una vergüenza para mí, para todos los que nos dedicamos a esto, digo, al derecho. El fallo de ayer tiene pocos o casi ningún antecedente, te diría, de ver algo tan mal escrito y tan berreta en términos jurídicos. Y eso es lo que demuestra lo que decía Cristina. Bueno, esto obedece a otra cosa. Quedó más claro que nunca cómo lo llevaron de la vaina corriendo. Primero, pues no hay antecedente de resolver una causa tan compleja en tan poco tiempo como lo hicieron, apenas 45, 50 días tuvo la Corte el expediente. No tiene ningún registro en la historia de la Corte. Mirá que es largo el registro de la historia de la Corte, ¿eh? No tiene registro. Tratar con esa velocidad un recurso extraordinario en una causa tan compleja como esta. Por otro lado, cuando uno vio el fallo ayer a la tarde, perdón, la baja calidad jurídica que tiene. Vos sabés, Florencia, que los fallos de la Corte, digo, tienen siglos de tradición sobre la importancia jurídica que tenían los fallos de la Corte, incluso de las peores cortes con sus peores integraciones, que las ha habido a lo largo de la historia argentina. Pero siempre se cuidó, digo, incluso el staff de la Corte, los secretarios de Corte, el personal de Corte, siempre se cuidó de que los fallos de la Corte sean fallos que se puedan estudiar en las facultades, que sienten jurisprudencia, que hablen mucho de la doctrina jurídica del momento, etcétera. Nunca se vio en la historia una berretada tan grande en términos jurídicos como lo que se conoció ayer. Está mal escrito, tiene errores jurídicos gravísimos. Y eso es porque los jueces no están haciendo jueces, están haciendo demandantes de payasos en un circo que tiene otros dueños. Ahora, Y eso se nota mucho, se nota para los que estamos acostumbrados a leer estas cosas, se nota la berretada, la vergüenza que firmaron ayer. Juan Martín, Nico Fiorentino te saluda, buen día. Nico, ¿cómo ¿Podrías explicar de alguna forma sintética o alguna cosa Sí, puntual que mira, estás marcando? varias cosas. Por lo pronto, yo ayer me entero que hay una categoría nueva que no está en el código a la hora de evaluar la prueba, que es la supresión mental de pruebas. Eso es la primera vez que lo veo por escrito en un fallo judicial. Digo, no está en los códigos de procedimiento, no está en los códigos de fondo. Inventaron la posibilidad de que el juez suprima mentalmente una prueba. ¿Cómo lo hicieron? Hay una cosa que la quiero hacer muy breve, A ver. medio compleja. La Auditoría General de la Nación, que es el órgano constitucional que controla las cuentas de los gobiernos, aprobó durante la gestión de Mauricio Macri, aprobó todas las cuentas de inversión hasta el 2015. ¿Qué quiere decir? Aprobó todo el manejo de todos los presupuestos de la República Argentina durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Eso se incorporó como prueba, como decir, che, señores, a ver, ustedes dicen que se cometió un delito de administrar fraudulentamente el presupuesto. Le aviso que la Auditoría General de la Nación, que es un órgano colegiado, donde hay miembros de la oposición, miembros del oficialismo, pero más hay un staff de contadores y auditores de lo más preparado de la República Argentina,
y es el órgano que la Constitución del 94 dijo que es el que tiene que generar estos controles, si se quieren, anticorrupción, aprobó todas las cuentas por unanimidad. Entonces, ¿cómo puedo yo estar sometida a administrar algo fraudulentamente cuando el órgano constitucional que controla las cuentas me dice que lo administré bien? Bueno, ayer los jueces de la Corte dijeron, para desechar, no advertir ese argumento de la defensa, dijeron, bueno, pero si uno hace una supresión mental de esa prueba hay otras. Y sí, claro, es un problema lógico el que están planteando. Sí, si yo elimino pruebas, me quedan otras, las que quiero usar. Pero así no se resuelve la justicia. La justicia lo que hace es hacer un análisis integral, conglobante de las pruebas para ver cuál es la verdad de los hechos. Si yo elimino la prueba que no me gusta para quedarme con la que me gusta, evidentemente voy a llegar a una solución, que es la que yo quiero, pero que está equivocada. Juan Martín, ¿está mal pensar que más allá de la administración específica de la prueba y las razones, el material que utilizaron los distintos tribunales para justificar la condena a Cristina, es aún más grave el proceso desde los tribunales de competencia original, los jueces que intervinieron? Absolutamente. ¿Hay manera de decir, che, esto es incluso más grave que los mecanismos que utilizaron para condenarla? Absolutamente, digo, yo por eso digo, desde ayer la democracia argentina sufrió una herida muy profunda, que a mí me preocupa muchísimo. Digo, cuando se rompe el manual de juego, se acaban las reglas, queda la barbarie, y cuando llega la barbarie nos llega a todos. Es muy grave lo que ocurrió ayer. Trasciende incluso lo que la Corte ayer resolvió. Estrujar el Estado de Derecho para cumplir una persecución política por vía judicial daña bastante severamente a nuestra democracia. Insisto, trasciende incluso la situación particular de Cristina Fernández de Kirchner. Es muy grave todo el manoseo. Y volviendo, no quiero dejar pasar algo que está más vinculado a la pregunta anterior, Nico, pero sí. Vos sabés que cuando te decía lo mal que están escritas las sentencias de esta Corte últimamente, hay una reflexión de la que no puedo salir, que me tiene profundamente obsesionado. Vos sabés que siempre fue un mérito para los que se dedican a trabajar en los tribunales. Digo, no había mérito más grande que llegar a ser funcionario de la Corte, ¿no? Secretario de la Corte. Digo, el mejor penalista quería ser el secretario penal de la Corte, el mejor administrativista quería ser el secretario administrativo de la Corte. Digo, involucraba todo un prestigio, iban los mejores. Vos sabés que, ¿por qué hoy el fallo de ayer es tan berreta, es tan malo? Parece más un parte de prensa sosteniendo la novela de los grandes medios de comunicación que un análisis jurídico del caso. Bueno, mirá qué casualidad. De los 3 ministros que tiene la Corte hoy, sus manos derechas no son grandes juristas, no son el mejor administrativista, no son el mejor constitucionalista, son operadores mediáticos. O sea, Horacio Rosati, el director general de su vocalía, de su despacho, es Silvio Robles, un vocero de prensa, histórico. En el caso de Ricardo Lorenzetti es María Burdín, también otra mujer que se dedica a manejar prensa de políticos, funcionarios, y está con Lorenzetti hace mucho tiempo. Digo, eso marca evidentemente el perfil de la Corte esta que tenemos, tan anormal, que funciona tan mal y que tiene tan baja calidad jurídica y democrática, te diría. Me parece sumamente grave la etapa que estamos viviendo. Digo, más allá de que es una Corte que le faltan 2 miembros, que no puede estar todo el derecho de un país sometido a la voluntad de 3 jueces y con todos los problemas que sabemos que tiene esta Corte, me parece que es muy, muy grave la situación que se está viviendo y que demuestra que todo esto se cocinó, se pergeñó y se elaboró en otro lado, y lamentablemente la debilidad institucional argentina encontró en determinados funcionarios judiciales peones perfectos para poder ejecutar esto y poder concretar la proscripción o la imposibilidad de que el pueblo pueda elegir a Cristina Fernández de Kirchner. Fíjate que anuncia su candidatura el día lunes y de golpe, como ella dice, se desatan los demonios y en tan solo 6 días
se prepara un fallo con las características de lo que estamos hablando, por eso la baja calidad que tiene, pero ni más ni menos todo eso se desata el día que ella anuncia que va a competir nuevamente electoralmente. Bueno, eso me parece que nos tiene que llamar a la reflexión en términos democráticos, para entender un poco la gravedad de lo que estamos asistiendo. Pero viste que en la enumeración que hacen algunos de las irregularidades de esta causa, hay algunas que podrían tener más asteriscos que otras, digamos, cuando vos decís la celeridad de la definición de la Corte, uno podría especular con que, bueno, también es una causa muy importante para la política argentina, en fin, no sé, digo, algunas cosas podrían tener su explicación y otras a lo mejor, para quienes no manejamos habitualmente fallos judiciales, o no tan habitualmente como vos, capaz que no hay cosas que se nos escapan. Por ejemplo, que el mensaje o la serie de mensajes que la Fiscalía en casación usa para sostener el vínculo de Cristina Fernández con Lázaro Báez y con esas decisiones de obra pública que aparecen en los alegatos, es decir, nadie se puede defender de eso porque ya no hay instancias de defensa, pues aparecen en el último tramo. ¿Esto tiene antecedentes o no tiene antecedentes? No, pero por eso, mira, fijémonos lo grave, digo, no hay nada más grave en un juicio que violar los derechos de la defensa, digo, porque es al que eventualmente vas a castigar con una pena. Digo, el derecho de defensa es de las cuestiones más sagradas que tiene el sistema penal para proteger. Vos fijate exactamente el ejemplo que acabas de usar, en los alegatos del fiscal, que es la última palabra de la acusación, donde ya después de eso no se puede debatir nada, no se puede llamar testigo, no se puede confrontar, que es el objetivo de un juicio, se introducen esos mensajes y esa pericia, se introducen como elementos de cargo. Y fíjate vos que si lees la sentencia del tribunal oral, cosa que también es muy complejo para la gente leer, porque los fundamentos tienen más de 1000 y pico de hojas de contenido supuestamente jurídico, no es tan jurídico en realidad, pero el lenguaje es bastante críptico, el lenguaje del derecho y de la justicia. Si vos te pones a analizar el fallo del tribunal, casi te diría que logran fundar la condena exclusivamente en lo que sostuvo Luciani en su alegato en función de esos elementos. ¿Por qué? Porque hasta los alegatos de Luciani, el juicio se les caía. Hubo un montaje en los medios de comunicación, habrán escuchado hablar de las 3 toneladas de prueba, viste que tiene un morbo con eso de ponerle peso a las cosas, las 17 toneladas de piedra, bueno, acá hablaban de 3 toneladas de prueba. No hubo 200 gramos de prueba en esta causa, no sé de qué están hablando, pero si vos ves el juicio oral y público del caso Vialidad, te vas a cansar de ver peritos, por ejemplo, de peritos auditores de la Dirección General de Vialidad, de carrera, te estoy hablando de tipos que llevan 30 años en el organismo, nadie los puede calificar ni de peronista, ni de kirchnerista, ni diciendo, no hay un metro de asfalto pagado por el Estado que no esté construido. ¿Cuántas veces escuchamos de que se pagaron autorrutas que no existen, obras que no existen? Es mentira, ahora nadie pudo ver eso. ¿Por qué? Porque el juicio fue una vez por semana, por Zoom, plena pandemia. La gente no accedió a conocer que no había una sola prueba de lo que se decía. Entonces se inventaron pruebas que no existían. Porque si vos analizás, por ejemplo, el telefonito de López que usó Luciani en el alegato, hay 3 mensajes en donde 2 personas, que no tienen nada que ver con Cristina Kirchner, hablan de, tendríamos que ver, habría que hablar con la señora. Eso es lo que te estoy relatando, es textual, ¿eh? Sí. Habría que hablar con la señora, punto. Son 3 mensajes, o sea, es un mensaje, una respuesta y una respuesta a la respuesta. Son 3 mensajes. Bien, hay 165 mensajes de José López con Nicky Caputo, arreglando pagos adelantados por obras de las empresas de Nicky Caputo. ¿No los vieron esos? Digo, llamativo, ¿no? Se te caía un juicio con una novela de años respecto a la corrupción en la obra pública, 3 mensajes que hablan, habría que tener una reunión con la señora, pero se te pasaron por adelante 165
donde incluso hablan, dejá que yo hablo con la ciudad para que te paguen antes ese certificado, etcétera, etcétera. Claras maniobras de corrupción. Juan Martín, vos, además Sí. del vínculo que tenés con el Poder Judicial por tu propia tarea, ahora como ministro de la Provincia de Buenos Aires, en su momento como secretario de Sí. Justicia, pero también formás parte del dispositivo político de Sí. Cristina, y como asesor jurídico incluso. ¿Hubo en algún momento en ese dispositivo alguna expectativa de que la Corte fallara en otro sentido del que falló el día de ayer? Mira, te voy a ser sincero, no, pero yo sí realmente pensé, sentía, creía que por lo menos iba a abrir el caso para analizarlo. Yo sabía que con esta integración y las características que tienen estos jueces de la Corte, que de valientes tienen poco, se les iba, no iban a poder, y en cuanto Manieto y Zaguier le peguen un gritito, cosa que hicieron a través de los diarios, eh, sabía que iban a aflojar rápido, no iban a resistir eso, pero sí creí que por lo menos iban a cuidar su dignidad, iban a abrir el caso, iban a rechazar, o sea, no iban a darle razón a Cristina, no tuve esa expectativa nunca, pero sí que iban a tratar el fondo del caso, por la gravedad institucional y la trascendencia que tiene. Se están hablando de violaciones a garantías constitucionales, ni más ni menos de alguien que ejerció 2 veces la presidencia de la Nación. Mira, yo lo trato de contar, lo voy a tratar de hacer muy, Sí. muy breve, pero una de las cosas más graves que tiene este juicio, chicos, es que se condenó al presidente de la Nación Argentina, olvídate que es Cristina Fernández de Kirchner, Ujú. por administrar fraudulentamente el país. Sí. Bueno, el presidente de la Nación no es el administrador del país. Por lo tanto, era imposible para Cristina cometer ese delito. Es como que vos me quieras condenar a mí por mala praxis médica. A mí me pueden decir doctor por ser abogado, pero no soy doctor. Digo, hay delitos que tienen el autor tiene que tener una característica especial. La mala praxis médica solo la puede cometer alguien que de entrada por lo menos tiene que ser médico. Si no, no podés cometer una mala praxis médica. Bueno, la administración fraudulenta la tiene que cometer alguien que es administrador de una cosa pública. En la reforma del 94, específicamente, se modifica la Constitución para correr al presidente de la Nación de ese rol. La figura ¿Por del jefe de qué? gabinete. Claro, porque para ser presidente es algo extremadamente complejo en este país, en cualquier país del mundo, pero supone administrar a más de 1.500, 2.000 funcionarios. Es imposible que el presidente se lleve la responsabilidad de lo que hace, todo el andamiaje político que significa conducir los destinos de un Estado. Quien hizo esa reforma es el exministro de Justicia de Carlos Menem, exministro de la Corte Suprema de Justicia, y hasta hace unos días el procurador del Tesoro de Javier Milei, el doctor Rodolfo Barra, uno de los principales administrativistas que tiene nuestro país. Él redactó ese artículo. Y siendo ya procurador, lo había hecho antes cuando no era funcionario público, se presentó un dictamen firmado por él en el que le explicó a estos jueces, señores, no puede Cristina Fernández de Kirchner haber cometido este delito por el simple hecho de que ella no es la administradora del país. O sea, si están buscando un delito, se equivocaron. Busquen por otro lado, porque este no es. ¿Me entendés la gravedad que tiene? Ahora, que la Corte diga, no voy a tratar este caso, cuando estamos, olvídate la situación de Cristina, estamos discutiendo, casi te diría un rediseño constitucional del ejercicio de la presidencia en la República Argentina, me parece grave. Yo tenía un anhelo de que por lo menos la Corte abra el recurso y fundamente el porqué de todo esto, porque de esos fundamentos por lo menos se pueden extraer reglas hacia el futuro. Ahora, que diga que no va a tratar el caso, como hizo ayer, y que lo diga de una manera tan, pero insisto, tan berreta, tan burda, a mí me cuesta creer que estos 3 tipos pretendan llamarse juristas a partir de lo que sucedió ayer. Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, gracias por habernos atendido. No, por favor, chicos, muchísimas gracias a ustedes, a disposición. Un abrazo muy grande. Un abrazo. 8:06. Este no es un mensaje patrocinado.